interruptor S, que es el dibujo anterior, bueno, que lo debo tener ahora en la próxima página, el dibujo, el interruptor S. Entonces volvé a donde estaba ahora, la 11. Cuando se cierra el interruptor S, el transformador funciona en carga y aparece una corriente I sub 2 que circula por el circuito secundario, que corresponde a un valor complejo que sería el de la fuerza electromotriz E sub 2 dividido la impedancia S sub L. Para el caso particular nuestro, E sub 2 está en fase 0, lo usamos como referencia de fase para nuestra corriente I sub 2, y Z sub L es una impedancia que en general es inductiva. Así que la corriente I sub 2, desde el punto de vista vectorial, va a ser a E sub 2 sobre Z sub L coseno de menos phi sub 2, porque es una carga inductiva. La hoja 12, bueno, la corriente I sub 2, al circular por el devanado secundario, produce una fuerte desmagnetización, una fuerza. Bien el secundario pide corriente, toma corriente, se genera una fuerza desmagnetizante. Y entonces el primario automáticamente empieza a absorber de la fuente de energía una corriente I sub 1 o I', es decir, que I sub 2 transferido al primario, una corriente que trata de compensar esa fuerza magnetomotriz. ¿Por qué? En algún lado debe haber estado escrito, porque el transformador es una máquina que trabaja a flujo constante. Eso acuérdenselo siempre. Quiere decir que si yo sufro una desmagnetización en un bobinado secundario, en el primario tiene que aparecer una corriente compensadora. Si no, todas las ecuaciones que nos hemos planteado hasta ahora no quedan, no resultan. Entonces, para que el flujo sea constante, cuando del secundario pido corriente, hay una corriente correspondiente en el primario que satisface las necesidades de la fuerza magnetomotriz. Y de esa manera se produce la transferencia de la energía, porque la corriente I sub 1 por la fuerza electromotriz E sub 1 es una energía. Y del otro lado, E sub 2 por la corriente I sub 2 es otra energía. La energía que entra al transformador es igual a la energía que sale del transformador. A ver, pasamos a la hoja 13. Entonces, la corriente I sub 1 va a estar formada por la corriente I sub 0 más I' sub 2, que es la corriente I sub 2 del secundario transferida al primario. O sea que I'2 podemos poner I sub 2 sobre R. Ahora en las páginas siguientes vamos a hacer alguna serie de ejercicios en donde si el transformador está bien diseñado, las corrientes I sub 0 de magnetización es muy pequeña. Y entonces se pueden hacer una serie de cálculos rápidos del transformador despreciando la corriente I sub 0. Pero eso lo vamos a dejar para cuando veamos los ejercicios. Entonces, como conclusión, una corriente de excitación o de vacío I sub 0, cuya misión es producir el flujo en el núcleo magnético y vencer las pérdidas en el hierro a través de su componente I sub mu y I sub Fe. Una componente de carga I'2 que equilibra o contrarresta la acción desmagnetizante de la fuerza magnetomotriz secundaria, para que el flujo en el núcleo permanezca constante e independiente de la carga, como lo requiere la ecuación 3.7 que ya hemos visto en su momento. Pasamos a la 14. Bueno, claro, esto no lo veo. Bueno, esto queda para analizarlos ustedes, se los dejo para que ustedes lo analicen.
Fíjense, acá hay un transformador. Lamentablemente estas imágenes las tomo de un libro producido en la India, que evidentemente le han dado ese color, porque los ejercicios son buenísimos, pero son muy difíciles de escanear e imprimirlo de vuelta. Así que echar el diagrama vectorial de los 4 estados sugeridos por el transformador. Acá hay un transformador sin carga. Entonces, un transformador sin carga, ¿qué tiene? Tiene aplicada una tensión B sub 1 que se opone a la fuerza electromotriz E sub 1. Estas dos componentes son iguales. Como no hay resistencia en el camino, podemos decir entonces que hay una corriente magnetizante y una corriente de pérdida que nos da I sub 0. Sus valores son los mismos que la forma de calcularlo, son los mismos que utilizamos cuando calculamos la pérdida de una bobina. Y también la fuerza electromotriz E sub 2 va a ser igual a B sub 2, pero B sub 2 y la fuerza electromotriz E sub 2 son iguales porque no hay carga y no hay caída. En los transformadores de calidad, la corriente de magnetización es de 1 al 2% de la corriente nominal. Si la carga es resistiva, ¿qué es lo que va a pasar? Están dadas las mismas condiciones, pero la fuerza electromotriz S1 va a hacer circular una corriente, perdón, dije mal. Al colocarle una carga resistiva al transformador, la fuerza electromotriz E2 que estaba en los bornes va a originar una circulación de una corriente. Esa corriente se transfiere al primario según la relación de transformación RT igual a 1 sobre K. Del modo que el flujo de esta corriente adicional y el flujo creado en el secundario son iguales y se autocompensan. Y lo único que queda es el flujo fijo original. Todo lo otro variable se compensa entre el primario y el secundario y el núcleo queda excitado con la corriente I sub mu, que es la que pone en marcha el transformador. El flujo, bueno, acá abajo está, el flujo no se altera por el estado cargado y descargado. Esto lo hice para que siempre trato de aclarar un poco más, para que les sea más fácil el curso. Hay 2 imágenes más en la otra hoja. Bueno, en la otra hoja, si la carga, bueno, acá en el dibujo de la izquierda, la carga del secundario, ahí dice, es una carga reactiva, pero evidentemente no es una carga reactiva pura, sino que tiene resistencia e inductancia. Así que la corriente, la fuerza electromotriz sub 2 está hacia abajo, 90 grados retrasado del flujo, y la corriente I sub 2 retrasa con respecto al sub 2 porque es inductiva. Entonces retrasa un ángulo phi que dependerá de la característica inductiva. Esa corriente I sub 2 se transfiere como I sub 2' al plano primero y se puede sumar con la corriente I sub 0 de magnetización y vamos a tener geométricamente el valor I sub 1 que debe circular por el conductor del primario para poder satisfacer las condiciones que están planteadas en este ejercicio. Siempre tienen que tener en cuenta N2 por I sub 2, N1 por I'2. En el caso, que esto es lo que va a ocurrir a veces, la corriente I sub 1 es la suma vectorial de la corriente I'2 y la corriente I sub 0. Como se comentó anteriormente, si I sub 0 es pequeña, es una buena aproximación hacer que la corriente I'2 sea la I sub 1. Es decir, no considerar la suma vectorial de la corriente reflejada con la I sub 0 y trabajar directamente con la corriente reflejada.
y entonces N2 por I sub 2 es N1 por I sub 1. Todo depende de las características del transformador, y eso, bueno, eso primero tenemos, o el transformador tiene una chapa donde el fabricante garantiza los valores, y si no, por ahí ustedes conectan un transformador, vamos a decir un transformador de mesa, lo conectan y está tomando, bueno, supónganse un transformador de 1 kilo, o lo conectan a 220, la corriente de trabajo serían 5 amperes. Y se da, y bueno, y por ahí la corriente I sub 0 en vacío es 0,2 amperes. Entonces, ese prácticamente es un transformador por el cual le podemos hacer cálculos sin considerar la corriente de magnetización, porque no influye casi nada. Ahora, si la corriente es 2 amperes, quiere decir que el núcleo es malo, está mal magnetizado, es decir, nos hemos excedido en la magnetización o el núcleo tiene muchas pérdidas, entonces esa corriente de 2 amperes con respecto a la útil de 5 amperes es importante, y entonces hay que hacer el trabajo de sumar. Fíjense de que no aparecen añadidas en forma aritmética, no es 2 amperes más 5, sino que son sumas vectoriales, y a veces cuando está en funcionamiento la corriente no es tan alejada del valor especificado, ¿no? Porque la suma vectorial atenúa lo que de una suma escalar. Seguimos. Esto es para que ustedes lo miren y piensen, para que piensen. Yo estaba seguro que esta curva de imantación del material responde a la ecuación B 1,8 por 10 a la menos 2H por 1 más 10 a la menos 2H. Al aplicar, en realidad, con esta fórmula, ustedes, ¿qué están previendo? Si no se parecen nada a las fórmulas del transformador que hemos visto, sino más bien se parecen a las fórmulas del inductor, porque esta es la fórmula de Froelich para calcular una inductancia en función de la intensidad de campo de determinada curva. Lo que hemos hecho con esta curva, vamos a tratar de calcular la corriente I0 que va a tomar este transformador. O sea, entonces, si le aplicamos una tensión de 150 volt coseno de 314 por T, 314 es 2 pi F y F50 ciclos, se comprueba que las pérdidas son 20 watts. La corriente de vacío I sub 0 absorbida por el transformador, determinar la corriente de vacío I sub 0, hoy tengo la lengua, no me he cuidado este fin de semana. La corriente vacío I sub 0 absorbida por el transformador, la tensión secundario I sub 2, y si el secundario alimenta una impedancia de 0,5 argumento 60 grados, determinar la corriente secundaria I sub 2 y la corriente primaria que absorberá el transformador de la red. El dibujito de referencia está abajo. En realidad el ejercicio no tiene dibujo. Les puse este para que tomen referencia. Pasar a la página 17. Entonces, si la tensión aplicada tiene un valor eficaz y una frecuencia, con el valor que nos dieron sabemos que la tensión aplicada es el valor pico dividido raíz de 2. Ya sabemos que la tensión que estamos aplicando es senoidal de 106.6 volts. Y además, resolviendo el argumento en el coseno, omega sobre 2pi, 314 sobre 2pi es de 50 Hz. O sea que esa fórmula anterior que vimos corresponde a una onda senoidal que tiene
un valor eficaz de 102,6 y 50 Hz. De este modo, podemos aplicar ahora, queremos conocer el flujo máximo y la inducción máxima del núcleo. Entonces, el flujo máximo, aplicamos la fórmula que ya conocen, U sub 1, 4,44 dF por N1, que es la de Faraday. Y recuerdan de que en esta fórmula phi es máximo y perdón, U sub 1 es eficaz. Entonces ponemos el valor eficaz, reemplazamos abajo y nos dice que el flujo máximo pico es 1,59 por 10 a la menos 3. La inducción magnética máxima es el flujo máximo dividido el área de nuestro transformador. Y entonces ponemos flujo máximo dividido el área, nos da la inducción máxima. Entonces, lo que se requiere una intensidad de campo magnético, teniendo en cuenta lo que requiere una intensidad de campo magnético, es decir, para tener 1,59 Tesla, tengo que saber cuánto necesito para excitar y tener 1,59 Tesla. Entonces, la intensidad de campo magnético, teniendo en cuenta la curva de emanación, reemplazamos el valor de 1,59 y nos indica que tenemos que tener 757 amperes metro de intensidad de campo. Suponiendo una curva HM, es decir, la I sub mu senoidal, se tendrá que H es igual a H sub M sobre raíz de 2, que nos da una corriente de 535,28 amperes metro. Y después sigue. Entonces, la I sub mu, H, es N por I sub mu dividido L. Entonces, como H lo conocemos, N lo conocemos, obtenemos la I de magnetización, que es 535 por 0,5 dividido 300, que es el número de espira, y nos da 0,9 amperes. ¿Qué es lo? Les dije, si hay una fórmula de Froelich, es porque andamos buscando una corriente de magnetización. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la curva de magnetización, la corriente de magnetización de este transformador que nos han planteado. Ahora, habría otras maneras de encontrarla, pero la buscamos por el lado de la inductancia del primario. La componente I sub F de pérdida en el vacío, creo que está dada porque como dato nos dicen que en vacío el transformador absorbe 20 watts. Y como la pérdida del hierro es U sub 1 por I sub 0 coseno phi sub 0, esta fórmula ya la vimos cuando hablamos de las pérdidas en la inductancia, como U sub 1 como coseno phi, como la corriente de pérdida está en fase con la tensión, entonces E sub 1 I sub F. De ahí despejamos I sub F y nos da 0,19 amperes. Si hacemos la suma vectorial, tenemos que la corriente es 0,92 amperes, el módulo, y el coseno es 78 grados. O sea que en realidad este vector, bueno, yo me señalo a mí mismo, ustedes no lo ven. El vector I sub 0 está bastante pegado a la corriente de magnetización. Bueno, ahora entonces la corriente es 0,92 amperes. El punto B, no me acuerdo qué quería hacer el punto B. El punto B, la tensión secundaria. Como ya tenemos la tensión,
Entonces, U sub 1 sobre U sub 2 es N1 sobre N2, 102 es la tensión eficaz, que a nosotros nos la dieron escondida, porque nos la dieron como valor pico. ¿Se acuerdan que nos dieron una onda senoidal? Pero hay que ser bicho y convertirla en el valor eficaz. O sea que el valor eficaz de la onda senoidal esa tiene 102,6 dividido U sub 2 es la relación 300 sobre 6. Lo que nos quiere decir que el secundario nos da 35,35 volt. Bueno, acá está 35,35 fase 0. Ahora, la corriente I sub 2, como está alimentando a una impedancia que es inductiva, entonces la corriente I sub 2 va a ser la tensión 35,35, que está en fase 0, porque está alineada con la tensión U sub 1 y con la fuerza electromotriz E sub 1, están todos en el diagrama vectorial alineado, dividido la impedancia y su módulo, su argumento, nos da que la corriente I sub 2 es 70,7 ohm y un argumento de menos 60 grados. Menos 60 grados, ¿por qué? Porque es una carga inductiva y quiere decir que I sub 2 retrasa respecto a la tensión. Entonces, el módulo, abajo dice, bueno, corresponde a un módulo de 70,7 amperes. La corriente primaria correspondiente, aplicando la 314, donde aplicamos la relación de transformación, vamos a tener que la corriente primaria va a ser la corriente de magnetización que ya calculamos, más esta corriente, 70,7, transferida al primario, o sea, dividida por R sub T. Y esto nos da que esto es la corriente de magnetización más la corriente del secundario dividido por la relación de transformación. Y nos da 24,44 menos 60,68. Por supuesto que para hacer todo este ejercicio lo que conviene es llevarlo a la forma trigonométrica, sumar los módulos, sumar los argumentos y bueno, eh, resolverlo, resolverlo en forma trigonométrica. También se puede resolver proyectando los parámetros en ambos ejes. Y no sé si las calculadoras ahora calculan dos vectores, no. Sí, ahora pueden calcular dos vectores, sí. O si no lo sacan de una Sí, calculadora. sí, sí. Sí, por eso. Ahora las calculadoras hacen todo. ¿Eh? Las calculadoras hacen todo. Claro, anunciado, y más o menos la fórmula la dejé como estaba. La densidad de flujo máxima en un núcleo de un trafo de 250 volt a 3000 volt, 50 Hz, monofásico, es de 1,2 Weber metros cuadrados. Si la fuerza electromotriz es 8 volt por espira, primero, o I, número de espiras primarias y secundaria y área del núcleo. Bueno, si a vos te dicen que el número de espiras son 8 volt por espira, para saber cuánto es el número de espira que tiene el bobinado N1, se divide la tensión dividido 8. Y te dice entonces que el número de espira N1 del primario son 32 espiras. Y el secundario es 3000 volt dividido 8 son 375 espiras. De la fuerza electromotriz A, que tenemos esta fórmula, ¿se acuerdan que esa fórmula yo les comenté que a veces de poner el flujo máximo ponemos B máximo por A? Entonces ahora nos piden, como nosotros tenemos como dato el flujo máximo 1,2 Weber metro cuadrado, podíamos usar la del secundario y la del primario. 3000 volt es 4,44, 50 por 375, que es el número de espira, por 1,2 Weber metro cuadrado por el área A.
Y de ahí despejamos el área. Si hacen la cuentita, te da que es 0,03 metros cuadrados. A mí me gustan estos ejercicios porque son de un transformador monofásico de 100 kVA, de 11.000 volt a 550, tiene una sección transversal de núcleo de 20 por 20 centímetros. Hallar el número de espira del bobinado de alta tensión y el de baja tensión. 2. La fuerza electromotriz por espira y la máxima, si la máxima densidad del flujo es 1,3 Tesla. Se asume un factor de apilado de 0,9. Entonces, fíjense, si el B máximo es 1,3 Tesla, 1,3 Tesla por el área, en realidad tendría que ser el flujo máximo. Bueno, 9. Entonces el área lo tenés que multiplicar por 0,9. Ah, tenés razón. No, no tenía nada que ver. Ahora lo veo la fórmula, sí. 0,2 por 0,2 por 0,9 te da el área real que tiene el transformador. Entonces, aplicando la fórmula de Faraday, 11.000 volt es 4,44 por 50 Hz por N1 por 1,3 por 0,36, donde da que N1 es 1060. La sección del secundario, la espira del secundario, es lo mismo y te da 53. Y N2 lo podés hallar también como una relación entre N1 sobre RT. RT es la tensión del primario sobre el secundario. 1060 y te da 53. Y el número de espiras, la fuerza electromotriz por espira, son 11.000 volt y hay 1060 espiras. O sea que te da 10,4 volt por espira. Y ese número tiene que ser exactamente igual en el secundario. Y entonces 550 volt dividido 53 espiras te da 10,4 volt. ¿Qué pasa si se incrementa la tensión del primario 10%? A ver, nosotros estamos ya en el flujo, se supone que estamos usando el flujo máximo. ¿Alguien se anima a contestar? Bueno, Disminuye ¿disminuye qué? el flujo, la densidad de flujo. No, no va a tratar de disminuir, pues yo estoy aumentando la tensión 10%. Voy a tratar, lo que va a pasar es que si yo aumento el 10% la tensión, el flujo va a tratar de aumentar el 10%. Pero muy difícil, para aumentar 10% el flujo, tenemos que excitar mucho más al transformador. O sea que el transformador, en realidad, en vez de tomar una corriente de vacío de 2-3%, va a tomar una corriente de vacío como del 15%. Es decir, el transformador se va a empezar a calentar y no vamos a obtener en el secundario un incremento del 10%. ¿Por qué? Porque la curva magnética se empieza a aplanar. Nosotros estábamos en el codo. O sea que si seguimos ascendiendo en la curva magnética, no obtenemos ningún resultado visible en el secundario. Lo que estamos haciendo es saturar el núcleo del transformador. Y si saturamos el núcleo del transformador, lo único que logramos son más pérdidas. ¿Lo alcanzan a entender? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Luque, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Capaz que eso Eh, quería referir el compañero cuando dijo que disminuía. ¿El qué? Que el compañero El que disminuye. disminuía, capaz que se quería referir Bueno. a eso cuando se Sí, saturaba. bueno, lo que pasa que también sí, tuvo mucha visión.
porque esa corriente de pérdida es tan grande que produce caídas en la resistencia del primario, del alambre del primario, y por ahí ve tener un aumento de tensión, tenemos una mayor caída de tensión en el secundario, porque lo perdimos todo en las caídas de tensión en los elementos resistivos y reactivos del primario. Bueno, pero está bien, hay que preguntarlo. Acá hay otro ejercicio. Un transformador monofásico tiene 400 espiras primarias, 1000 secundarias. La sección neta del núcleo es 60 centímetros cuadrados. Si el arrollamiento primario es conectado a una fuente 520 volt, 50 C, calcular el valor pico de la densidad de flujo en el núcleo y la tensión inducida en el secundario. Bueno, la relación de transformación es N1 sobre N2. O sea, 400 sobre 1000, 0,4. E sub 1 sobre sub 2 RT, de donde E sub 2 es igual a E sub 1 sobre RT, 520 sobre 0,4 es 1300. Entonces, tomo la fórmula de la del primario, ¿no? A ver, 400 espira. Porque E sub 2 es 520 volt. Aplico la fórmula de Faraday, es 4,44 por 50 por 400 espira, por el B máximo, por el área, que era 60 centímetros al cuadrado. Fíjense que 60 centímetros al cuadrado, ¿cómo está puesto en la fórmula? 60 por 10 a la menos 4. Ese es el error más común que tienen. Ojo que hay que correr 2 unidades para pasar a decímetro cuadrado y otras 2 unidades para pasar a metro cuadrado. O sea que el área entra como 60 por 10 a menos 4 en la fórmula de Faraday. Y de ahí sale que el B máximo es 0,796 Weber metro cuadrado. A mí me gusta hacer esto porque son sencillos y permitimos ver los pasajes de término y todo eso, que generalmente es donde más se equivocan. El 3.5, debe haber otro. Bueno, un transformador tiene 500 espiras en el primario y 1200 en el secundario. La sección neta del núcleo es 80 centímetros cuadrados. Si el primario está conectado a 500 volts 50 Hz, calcule el pico de la densidad de flujo y la tensión inducida en el secundario. Bueno, acá ¿qué hago? 500 volts, aplico la fórmula de Faraday, es 4,44 por 50 por el phi máximo por el número de espiras. Entonces el phi máximo da 1 sobre 222 Weber. La densidad de flujo va a ser el flujo máximo dividido el área, que se supone que es neta. Y entonces nos va a dar que 0,569 Weber metro cuadrado. Ojo, otra vez acá el área, 80 centímetros al cuadrado, acá lo pusimos como 80 por 10 a la menos 4. Y el voltaje inducido en el secundario es obtenido por la fórmula de transformación, B sub 2 es B sub 1, N2 igual a N1. Esto revela que acá usan la relación invertida. En vez de usar B1 sobre B2, usan B2 sobre B1. Pero como no valía la pena porque es muy evidente, B2 es 1200 volt. Todo este ejercicio lo saco de ese libro que es hindú, pero que usa ahí un ejercicio, un transformador de 25 kVA, tiene 500 espiras en el primario, 50 en el secundario. El primario está conectado a una fuente de 3000 volts 50 Hz. Hallar la corriente de plena carga del primario y secundario, la fuerza electromotriz del secundario y el máximo flujo en el núcleo.
despreciar las caídas de tensión en los arrollamientos y la corriente de vacío del transformador. Es decir, estos problemas donde se desprecian varias cosas se tornan relativamente sencillos, pero es preferible trabajar un poco con problemas sencillos para que ustedes se adapten a los cambios de flujo, tensión, flujo máximo, todo lo demás. Bueno, en esta no hice la inversión, estaba agotado ya. K es 1 sobre RT. El RT nuestro, que es el RT, es 1 sobre sub 2. Así que K es N2 sobre N1 y es 50 sobre 500. 50 sobre 500. Esto te da 1/10. La corriente I1 va a ser 25.000 dividido por 25.000 porque son 25 kVA. O sea que son 25.000 watts dividido 3.000 volt, 3.000 volt me da que la corriente I1 es 8,33 amperes. Entonces de esta expresión nos sale rápidamente que la corriente I2 es 83,3 amperes. La fuerza electromotriz del primario va a ser 3.000 volt dividido 500 espira y da 6 volt por vuelta. Y la del secundario es 6 volt por 50, son 300 volt. Y después, aplicando en el primario la fuerza de Faraday, tenemos 4,44 de Fn1 Phi máximo es igual a, y por 3.000, no. No, S1 es 3.000. Entonces 3.000 es 4,44 por 50 por 500 por Phi máximo. De ahí despejamos Phi máximo, nos da 27 miliweber. Yo los pongo para que ustedes cuando estudian traten de hacerlos vamos a complicar un poquito más el funcionamiento del transformador. Transformador, a ver, pasa la hoja. 25, 20, no, de entrada les dijimos que los bobinados tienen valor óhmico. O sea que uno hace una bobina, pero esa bobina tiene una resistencia. Y además, ya habíamos hablado de otra propiedad que tiene el flujo magnético, de no quedarse encerrado en las características geométricas del flujo principal. Es decir, que la bobina del primario tiene un flujo del mismo sentido que el principal, que lo vamos a llamar Phi sigma 1. Tiene el mismo signo del flujo principal. Y la bobina del secundario tiene un flujo disperso, que lo vamos a llamar Phi sigma 2, que se opone al flujo principal. Y lo hace en conjunto con el bobinado del secundario, que cuando circula corriente también se opone al flujo principal. Bueno, esto de arriba creo que era único. Ahora tenemos que considerar que el flujo no es igual. Pero pasando a la segunda hoja, entonces se denomina Phi sub 1 y Phi sub 2 a los flujos totales que atraviesan los devanados primario y secundario. Y sigma Phi sub 1 y sigma Phi sub 2 a los flujos de dispersión respectivos. Se observa en la figura 3.12 que en el primario el flujo común Phi y el flujo de dispersión Phi sigma 1 tienen el mismo sentido, mientras que el secundario, el flujo común Phi
y el flujo de dispersión phi sub 2 tienen sentido contrario. O sea que en la bobina primaria tenemos que phi sub 1 es el phi común del núcleo más el flujo de dispersión, y en cambio en la bobina phi sub 2 el flujo común menos phi sub 2. A primera vista, la introducción de los flujos de dispersión complica nuestro estudio, ya que desaparece la idea de flujo común único que existía en el transformador ideal. Sin embargo, se puede conservar tal forma de proceder si se añade en serie a cada arrollamiento unas bobinas con el mismo número de espiras que los desvanados correspondientes, de modo que al circular por ellas las intensidades respectivas den lugar a los mismos flujos de dispersión que en los bobinados reales. Entonces, pasando a la otra hoja, vemos. Entonces, ¿qué hacemos? Los flujos de dispersión, de la misma manera que sacamos fuera la resistencia, que eso fue una forma más sencilla, ahora tenemos que colocar en serie bobinas con el mismo número de espiras de la pierna 1 y de la pierna 2, fíjense que el dibujito indica que tiene número de espiras, y que produzcan, cuando pasa la corriente, el mismo flujo de dispersión. Entonces, estas bobinas van a tener una inductancia L sigma 1 y L sigma 2, que las vamos a poder medir. Por eso recurrimos a este artilugio, porque esta bobina, o el valor, la suma de las dos, las vamos a poder medir. Y entonces es algo que es útil, porque si en las pruebas de ensayo de transformadores podemos medir estas inductancias y podemos medir las resistencias, podemos computar todos los efectos parásitos del transformador y entonces podemos incluirlo en nuestros cálculos y no vamos a tener errores. La inductancia L sigma 1 es N1 por la derivada del flujo disperso de la bobina 1 por la derivada de su I. Y la inductancia L sigma 2 es N2 por la derivada del flujo disperso 2 dividido del diferencial de I. Y que dan lugar a dos reactancias. Estas dos reactancias después en la práctica van a ver que se pueden medir. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff al primario y el secundario, nos vamos a encontrar, página 4, 5, nos vamos a encontrar que la ecuación en el sector primario, o sea, el de la izquierda, va a ser que la tensión U1 es la fuerza electromotriz S1 más la caída en la resistencia R1 del primario por la corriente I1 del primario más la inductancia L sigma 1 por la derivada de I1 respecto a T. Y en el secundario vamos a encontrar una ecuación similar donde dice que la fuerza electromotriz S2 es a la tensión U2 sobre la carga más la caída R2 por I2 en la resistencia del secundario más la caída de L diferencial 2 de sigma 2 derivada de I2 respecto de T, que corresponde a la caída en la inductancia de dispersión. Entonces, y donde los valores S1 y S2 son N1 por la derivada del flujo único respecto de T y S2 es N2 por la derivada del flujo único respecto de T. O sea, el flujo que se instala en el núcleo cuando excitamos el transformador solamente con la corriente I0. Y sus valores integrados nos van a dar las expresiones de Faraday, que es S1 es 4,44, F N1 phi máximo, y S2 4,44, F N2 phi máximo, donde phi máximo es el flujo común máximo
que circula en el circuito magnético de la figura 3.13. Pasando. Bueno. Ahora, las expresiones diferenciales que deducimos pueden ser expresadas en forma vectorial. O sea que el vector de la tensión U1 que aplicamos a la entrada del transformador va a ser igual a la fuerza electromotriz S1 expresada en forma vectorial, más la caída de R1 y I1 en forma vectorial, más J, X reactancia X1 y I1. Y la segunda, para el secundario, va a valer que S2, B en forma vectorial, es S2, menos, porque R1, perdón, R1 acá hay un error, acá le puse un 2, no se lo puse, pude colocar acá, I2 porque es, acá esto es la resistencia al secundario, pero esto viene del libro, del Freire Mora, menos JX2 por I2. Ahora, estos valores vectoriales, ¿cómo acá Freire Mora no pone nada? Pero, ¿qué es lo que acá podemos ver qué es lo que pasa? Para el primario, o sea, el primer cuadrante, tenemos, acá está la fuerza electromotriz S1. Sumado está la caída en la resistencia R1 del primario, que es R1 por I1, y que está en paralelo con la corriente I1, porque las caídas resistivas están en fase con la corriente I1. Y en cuadratura está la caída en la reactancia JX1 I1, porque la tensión sobre las reactancias están en cuadratura con la corriente. En el cuadrante del secundario tenemos la fuerza electromotriz S2 que está acá. Y que es la suma de la tensión U2 más R2 I2, que es este pequeño vector, más JX2 I2, que es este otro vector, que representa la caída en el secundario. Fíjense que si el secundario no tiene carga, la tensión de U2 es U2 0. Y además hay algo que no está puesto en la fórmula, que la tensión I2 acá está descompuesta, pero en la fórmula no, y admitiendo que la carga es una carga reactiva, la tensión U2 es el producto de la resistencia R2 de la carga por I2 más la caída en la parte reactiva de la carga, JX I2. O sea que esta formulita vectorial, ustedes necesitan verla en el aire porque se ubican mucho mejor en cómo funciona el transformador. Fíjense también, la corriente I2, que está en el segundo cuadrante, que es del secundaria, es transferida al primario mediante la relación N2 sobre N1. O sea, que es un vector en oposición que aparece en el cuadrante 1. Y que sumándolo a la corriente I0, que es la corriente de magnetización, cuando el núcleo no está cargado, sí, pero sí excitado, esa suma vectorial da la corriente I1. Y esta corriente I1 es la que al circular por la resistencia del primario y la reactancia del primario producen las caídas en el primario. Bueno, si se tiene en cuenta la 325, bueno, las relaciones de los valores eficaces será S1 sobre S2, N1 sobre N2, que es R sub T. Ecuación que cumple siempre tanto en el transformador ideal como en el transformador real que aquí se estudia. Bueno, ahora vamos a filosofar un cachito. Esto lo digo para cortar. Ahora bien, si se tienen en cuenta las ecuaciones 323 y 326 en el transformador real, dejan de cumplirse las igualdades de las fuerzas electromotrices y las tensiones que aparecían en el transformador ideal. Entre paréntesis, los problemas se nos complican para calcular.
debido a estos elementos parásitos. Por lo que tanto, en el caso real, el cociente entre las tensiones primaria y secundaria dejan de ser igual a la relación de transformación. En los transformadores que usa la industria, la caída de tensión a plena carga es, de acuerdo a la calidad con que está hecho, del 1 al 10% de las tensiones asignadas. Porque entonces podemos decir que la tensión U1 es aproximadamente igual a la tensión S1. Y la tensión U2 es igual más o menos a la fuerza electromotriz S2. Si bien cambió nuestro método de cálculo, tampoco estamos tan alejados de lo que ya habíamos visto, porque si el transformador está diseñado, los elementos parásitos son pequeños, la corriente I sub 0 es pequeña, y entonces estos I sub R1, I sub 1 y JX1, L1 son relativamente pequeños con respecto a la fuerza electromotriz S1, y entonces U sub 1 y E sub 1 no están tan distanciados. Aquí, en realidad, el dibujo está ampliado para, desde el punto de vista didáctico, para que lo puedan ver bien. Pero si estas caídas son el 2%, no tiene nada que ver con estos vectores. Simplemente están puestos así para que sea didáctico. Si seguís en la otra hoja, hay otras consideraciones. Y aquí entonces que la relación de las tensiones primaria y secundaria sean una aproximación de R sub T. Pero si el transformador trabaja en vacío, las relaciones reales serán U sub 1 es E sub 1 más R sub 1 I sub 0 más JX sub 1 I sub 0. Y como está en vacío, U sub 2 es igual a la fuerza electromotriz E sub 2. O sea, que I sub 2 es igual a 0. Como quiera que en la práctica la corriente de vacío I sub 0 es del orden del 0,8 al 8%, del 0,6 al 0,8% de la I sub 1 nominal, las caídas de tensiones en vacío definidas como R1 I sub 0 y X1 I sub 0 en la primera ecuación son muy pequeñas, del orden del 0,004% y hasta el 0,6%. O sea que U sub 1 y E sub 1 tienen una pequeña diferencia que depende del tamaño, del criterio constructivo del transformador, pero que no es tan grave. Entonces, U sub 1, si el transformador está bien hecho, lo podemos casi asimilar a E sub 1. Y la tensión de salida del secundario del transformador, como no hay ninguna carga, es la fuerza electromotriz E sub 2. ¿De dónde entonces? E sub 1 sobre E sub 2 es U sub 1 sobre U2 0, que es igual a N1 sobre N2, que es igual a RT. Es decir, que todos los elementos parásitos que hemos agregado, si hemos construido bien el transformador, la relación RT que nos da N1 sobre 2 o las tensiones de salida, no difieren tanto de los valores teóricos. Y es más, creo que en la otra hoja está dicho. Entonces, lo que nos dice que la relación de transformación que nos da el fabricante es el cociente entre la tensión primaria aplicada al transformador y la tensión secundaria en vacío. O sea, que tomando el transformador, supóngase que no hay ninguna placa y ustedes quieren saber la relación de transformación, aplican una tensión U sub 1 en el primario y con la fuerza electromotriz E sub 2 que miden en el secundario, obtienen un valor bastante aproximado. Lo que tendrían que verificar es que la corriente I sub 0 que absorbe el transformador sea pequeña, sea correspondiente a un transformador
de buena factura, porque recuerden de que los productos de la corriente I sub 0 por la resistencia del primario y la reactancia son las que nos separan de los valores teóricos a los valores reales. Así que bueno, entonces el comportamiento eléctrico del transformador con carga, las ecuaciones de tensiones con la fuerza electromotriz y la caída de tensiones dentro del devanado del transformador, mientras que 3.3 nos indica, bueno, la 3.26.3.3 y la 3.3 nos indica las relaciones de corriente primaria y secundaria. O sea, que la corriente del primario es la magnetización más I sub 2 sobre RT. Y la U sub 1 es la suma vectorial, que ya vimos que si está en vacío, esto es lo que gobierna el transformador en carga. Y cuando está en vacío, la U sub 1 con la E sub 2 nos dan aproximadamente la relación de transformación. Observen que acá, en la segunda igualdad, nuevamente está puesto R1, pero tiene que ser R2. Si seguimos, a ver, sí. Bueno, ejemplo de aplicación. Bien, con este vamos. ¿Cuánto falta para cosas? No. Bueno, empezamos monofásico de 10 kVA, relación 500 a 100 volt. Tiene las siguientes impedancias de los devanados. Z1 es R1 más JX1 y es 0,2 más J04 ohm. La impedancia del secundario es R2 más JX2, que es 0,08 más J0,16. Al alimentar el transformador con una tensión de 500 volt, que se toma como referencia de fase, la corriente vacío absorbida corresponde a la relación compleja 0,2 menos 70 grados, indicándonos que es inductivo. Los valores de E sub 1, E sub 2 y U sub 2, bueno, hallar los valores de E sub 1, E sub 2, U sub 2, cuando el transformador trabaja en vacío. Y en el secundario lleva una corriente de la forma, si el secundario lleva una corriente de la forma 100 amperes menos 30, calcular los nuevos valores de E sub 1, E sub 2 y U sub 2. Fíjense de que acá la relación para transferir impedancia es de 25. Fíjense, si 0,2 lo dividen por 25 le da 0,08. Y si 0,4 lo dividen por 25 le da 0,016. Este es un criterio constructivo de tal manera que igualar las pérdidas en el primario y en el secundario. Porque en el primario yo pongo una resistencia de 0,2, pero la corriente es 5 veces más chica. En el secundario pongo una resistencia de 0,08, que multiplicado por la corriente del secundario elevado al cuadrado, da las mismas pérdidas en el primario que en el secundario, que en general es un criterio que se usa bastante en igualar que el primario y el secundario tengan, digamos, los mismos, más o menos aproximados, los valores parásitos de la bobina. Entonces, para resolver este problema, el problema nos dice que tenemos que tomar 500 volt. Los 500 volt le vamos a dar fase 0. La tensión U sub 1 ustedes se la tienen que tener imaginada que está vertical, porque siempre en los diagramas de los transformadores la tensión U sub 1 está hacia arriba, sobre el eje de las ordenadas, pero en general sobre el eje de la ordenada está la fuerza electromotriz E sub 1. Acá el problema nos dice que está la tensión U sub 0.
y el ángulo de desfasaje es 0. La relación de transformador es 500 a 100, 5. Entonces, ahora vamos a ver cuánto vale la fuerza electromotriz S1. Recuerden que la fuerza electromotriz S1 del lado primario va a ser un poco menor que la tensión U1 porque hay elementos de pérdida, o sea que la tensión que yo tengo que aplicar a los bornes del primario es la fuerza electromotriz S1 que aparece en los bornes de la bobina, más las caídas en la resistencia del primario y en la inductancia del primario. Y esto es lo que hacemos. Entonces, a la tensión de 500 volts fase 0, le restamos la caída en la impedancia 0,2 más J04, que es la del primario, multiplicada por la corriente de vacío, 0,2, 0,2 menos 70. Esto nos da que la tensión S1 es 4,99,91 y la fase es 0,0011. Quiere decir que la fuerza electromotriz S1 está levemente tornado en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero fíjense en qué ángulo, ¿no? Extremadamente pequeño. O sea que prácticamente los dos están coincidentes. No va a ser lo mismo cuando esté cargado. La fuerza electromotriz 2 sale de la relación de las espiras. Como la relación de las espiras la tenemos, no. Sí, no, tenemos relación de tensiones. La fuerza electromotriz sale del coeficiente de relaciones de tensiones y es 98,98 por 0,01011. Y teniendo en cuenta la segunda ecuación, vamos a tener que la tensión U sub 2, 0, es igual a la fuerza electromotriz E sub 2, que es 99,98 por el ángulo de fase, que es prácticamente despreciable. Bueno, hasta ahí resolvimos la primera parte. Ahora vamos a resolver la corriente en el primario. La corriente en el primario es la corriente I sub 0 de magnetización más la corriente que viene del secundario a través de la relación de transformación. Y entonces, nosotros teníamos que la corriente I sub 0, argumentos menos 70, lo sumamos vectorialmente con la corriente del secundario, que son 100 amperes menos 30, no, sí, divido la corriente, sí. Es la corriente dividido la relación de transformación, R sub T. Y nos da entonces que la corriente en el primario es 20,15 con un argumento de 30,37. Ahora, si queremos hallar de nuevo la fuerza electromotriz S1, tenemos que tomar la tensión S1 y agregarle las caídas de tensiones de los elementos parásitos del primario S1 por esta corriente que ha aparecido como consecuencia de que el secundario está circulando corriente. Entonces ahora tenemos que la fuerza electromotriz es 492 contra 500, hay 8 volts de diferencia y hay un desfasaje un poco mayor. Lo que pasa es que la fuerza electromotriz y las tensiones se mueven en fase y en amplitud, consecuencia de los elementos parásitos, que hacen que se separen los vectores. Eso lo pueden mirar en el diagrama que ya vieron. Y entonces la tensión E sub 2 en el secundario, es S sub 1 sobre R sub T, es 98,49 por el argumento 0,57. Y la tensión E sub 2 va a ser la fuerza electromotriz E sub 2 menos la caída en los elementos parásitos del secundario, o sea, la resistencia y la reactancia, multiplicada por la corriente y por el argumento, y nos da entonces que la tensión sobre la carga es 97 argumento 0. Bueno,
con ese ejercicio 90 grados. 90 grados es debido al menos J, y el phi es el flujo phi. La tensión S1 es S1 omega phi, módulo, valor, las tensiones que hemos calculado, y la tensión N por phi. Acá le dicen que esto se llama fórmula de Boucherot. Este es un francés, probablemente haya escrito por primera vez la fórmula de esta fórmula, de esta forma. Siguiendo en las otras hojas, recuerdan ustedes que la fuerza electromotriz es el principal freno a la tensión S1. Para que entre o salga, para que entre potencia en el primario, la fuerza electromotriz tiene que bajar, y entonces entra corriente. Si se descarga el secundario, la fuerza electromotriz sube y bloquea la tensión S1 y solamente circula la corriente de magnetización. Es que S1, la fuerza electromotriz S1 es como la válvula que abre y cierra la energía que entra a un transformador y que toma de medida lo que pasa en el secundario. ¿Y cómo se entera S1? Por el flujo. El flujo que hay en el núcleo genera la tensión S1. Las tensiones siempre se representan en el primer cuadrante y son opuestas a las fuerzas electromotrices. O sea, que las tensiones adelantan al flujo y las fuerzas electromotrices retrasan respecto al flujo. Eso lo tienen que tener en cuenta. Porque también en máquinas rotantes van a ver las mismas consideraciones. Otro paso más. Bueno, acá hay una representación de la tensión primaria. Fíjense, ustedes tienen acá la malla primaria, U1, S1, R1, X1 y S1, y la corriente I sub 0. Entonces acá está representado en el primer cuadrante la corriente. La I sub 2 es la que viene del secundario. No nos detenemos demasiado, simplemente está avisándonos que viene del secundario a través de la relación N2-N1, viene la corriente I sub 2, que se suma a la corriente I sub 0 y da la corriente I sub 1, que tiene con respecto a la tensión U1 entrada una fase phi sub 0. La corriente, no, phi sub 1, perdón. Phi sub 0 es la fase que tiene la tensión de entrada con respecto a I sub 0. Acá está la fuerza electromotriz I sub 1 con signo negativo, o sea que representa más la caída en la resistencia, más la caída en la inductancia, da la tensión U sub 1. Y en forma vectorial está dada acá. Pero este cuadrante está especialmente ilustrando en forma vectorial qué es lo que pasa con las cosas con los elementos eléctricos en el primario del transformador. De hecho dice tensión primaria. En la otra, no, hay otra, 14, 15, me parece que hay otra o no. Corriente secundaria. Bueno, la corriente secundaria siempre está retrasando la fuerza electromotriz, bueno, admitiendo que es inductiva, retrasando a la fuerza electromotriz E sub 2, ¿no? El diagrama gira en sentido antihorario, la corriente I sub 2, la corriente I sub 2 va a ser la fuerza electromotriz I sub 2 dividida los elementos de impedancia que se encuentran, que son los elementos R2 y X2, creo que son los elementos parásitos, y R y X de la impedancia de carga. El módulo de la corriente I sub 2 se puede sacar así, el argumento se puede sacar con esta fórmula, y el valor instantáneo
tiene esta forma, ¿no? O sea que hay un retraso de pi sub 2 con respecto al eje de referencia para una Z inductiva. Después hay diagramas en que llevan todo junto al primer cuadrante y está todo mezclado. No son tan ilustrativos. Pero se los pongo para que repasen. Ahora, tensión secundaria. Bueno, la tensión secundaria es Z por I sub 2, que es R por I sub 2 más J. Esta es la impedancia en sí. O sea que la tensión secundaria es la caída en la parte resistiva y la caída en la parte reactiva. Ojo que esto es U sub 2 y no E sub 2 o E sub 2 0. U sub 2, la tensión que está sobre la resistencia. El arco tangente es X sobre R, la caída en fase es R I sub 2, la caída en cuadratura es JX sub 2 por I. La fuerza electromotriz E sub 2, recuerden, es sub 2, 0, cuando el secundario está descargado y el primario está excitado con I sub 0. Simplemente lo coloqué para que puedan repasar lo que hemos visto en una forma abreviada y les cierre todo. Y bueno, las caídas de tensiones internas del secundario son, sí, tenemos la caída en los elementos parásitos, más es decir, la fuerza electromotriz de sub 2, es la caída en la resistencia del bobinado, más la caída en la reactancia del secundario, más su sub 2. La caída interna del secundario es delta U sub 2, E sub 2 menos E sub 2, que es U sub 2 0 menos E sub 2. Y delta E sub 2 es acá. Es el vector, este que está acá, que relaciona la relación entre U sub 2, y E sub 2. Es esto que está acá. Si lo miran, está todo, les va a servir para ponerse, es decir, sentir como propio el transformador. Después, bueno, el otro diagrama, bueno, el diagrama que viene, este ya lo expliqué porque lo transferí a la primera parte, cuando estaba la ecuación vectorial del primario y del secundario. Tomé este diagrama y lo llevé allá porque el libro que sigo no tenía diagrama. Acá está explicado todo lo mismo, ¿no? Todo lo mismo que han visto. Corriente, bueno, acá está el flujo, la fuerza electromotriz es E sub 2 y E sub 1, la tensión E sub 1 es la fuerza electromotriz E sub 1 más la caída interna en el rodamiento primario. La carga, la tensión U sub 2 que está acá, más la caída interna, da E sub 2 que es U sub 2 0. La corriente del secundario se transfiere al primario por la relación N2 sobre N1 y entonces la corriente transferida al primario más la corriente I sub 0 sumadas vectorialmente da la corriente del primario y es la que se calcula, con la que se calculan los cálculos en el primario. O sea que primero tenemos que ver lo que pasa en el secundario. Después transferimos la corriente al primario y vemos lo que pasa en el secundario. Bueno,